Evangelio de hoy. Sábado 3 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía: Después de mí viene un hombre que ha pasado delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él se manifieste a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma, y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este pasaje resalta el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y el momento en que se manifiesta claramente la identidad de Jesús como el elegido de Dios, quien bautiza con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Cordero de Dios, la identificación definitiva de Jesús en San Juan 1, 29 a 34. En el pasaje de San Juan, Juan el Bautista hace una declaración que marca el comienzo de la revelación pública de la verdadera identidad de Jesús. Al ver a Jesús acercarse, Juan exclama: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta afirmación es profundamente significativa, no solo en el contexto de su época, sino también para nuestra comprensión del mensaje cristiano. Con esta declaración, Juan no solo identifica a Jesús como el Mesías, sino que también nos invita a profundizar en el propósito central de su venida: la redención del mundo a través de un sacrificio perfecto. El Cordero de Dios, un título de profundo significado teológico. El título Cordero de Dios no es un término superficial ni una simple metáfora. Tiene raíces profundas en la tradición judeocristiana. En el Antiguo Testamento, el Cordero era un símbolo de sacrificio y pureza. Durante la Pascua, los israelitas sacrificaban un cordero, cuya sangre protegía al pueblo de la plaga de la muerte, liberándolos de la esclavitud en Egipto. Este sacrificio, aunque significativo, era temporal y no podía purificar completamente el pecado de la humanidad. Ahora, con la llegada de Jesús, Juan el Bautista señala que el verdadero Cordero de Dios ha venido. Un Cordero cuya sangre no solo protegerá, sino que quitará el pecado del mundo de manera definitiva. Jesús, al ser identificado como el Cordero de Dios, es presentado como el sacrificio perfecto, que cumple lo que los sacrificios de animales solo anticipaban. Él es el sacrificio definitivo, el único que puede quitar el pecado del mundo. No es un sacrificio limitado. No es solo por un pueblo o una nación. Es un sacrificio que se extiende a toda la humanidad, a todo el cosmos. Jesús, al ser el Cordero de Dios, ofrece su vida para reconstruir lo que el pecado ha destruido. La relación entre Dios y el ser humano. La armonía de la creación, la paz entre las naciones. Y el orden que había sido trastornado desde la caída del hombre en el Edén. El pecado del mundo, una condición universal.
Cuando Juan se refiere al pecado del mundo, está señalando no solo un conjunto de acciones malas, sino una condición universal que afecta a toda la humanidad. El pecado es una separación de Dios, una ruptura en la relación original entre el Creador y la creación. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha corrompido todo lo que es bueno, trayendo consigo la muerte, el sufrimiento y la alienación. Es una fuerza cósmica que no solo afecta a los individuos, sino que trastorna las estructuras mismas de la creación. El pecado no se limita a actos aislados de maldad. Es una condición que afecta a toda la humanidad y a todo el universo. Jesús, al venir como el Cordero de Dios, tiene la misión de quitar este pecado del mundo. Este pecado no puede ser eliminado con simples actos de moralidad o sacrificios temporales. Es necesario un sacrificio eterno y perfecto. Y es en Jesús donde esta solución se encuentra. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo cubre los pecados del pasado, sino que los quita de raíz, ofreciendo una restauración completa de la relación entre Dios y la humanidad. Una restauración que tiene implicaciones no solo espirituales, sino cósmicas. En la cruz, Jesús no solo libra al ser humano de su condena, sino que también restaura el orden original de la creación, derrotando el pecado y la muerte para siempre. El Espíritu Santo, confirmación divina y guía en la misión de Jesús. En el mismo pasaje, Juan el Bautista revela que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Este evento no es meramente un acto simbólico, sino una confirmación pública de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. La descendencia del Espíritu sobre Jesús marca un hito en su misión, pues Jesús no actúa por su propia voluntad, sino que lo hace con el respaldo divino del Padre y del Espíritu. El Espíritu Santo, al descender sobre Jesús, valida su papel como el Salvador del mundo y da testimonio de su identidad divina. La presencia del Espíritu sobre Jesús no es solo un signo de su pureza y poder divino, sino que también indica que su misión es guiada y capacitada por el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu que Jesús es fortalecido y dirigido en cada paso de su obra redentora. Además, este evento subraya el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así como el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para capacitarlo y guiarlo en su misión. De la misma manera, el Espíritu capacita a los cristianos para vivir la vida nueva que Cristo ha traído. El Espíritu Santo es el agente de la renovación espiritual. Y su presencia en Jesús es una señal de que la salvación no solo se logra a través de un sacrificio, sino que es un proceso dinámico que transforma a las personas y a la creación entera. El bautismo de Jesús, identificación con la humanidad caída. El bautismo de Jesús en el río Jordán es otro acto de gran significado. Aunque Jesús es sin pecado, se somete al bautismo, no porque lo necesite para sí mismo, sino como un acto de identificación con la humanidad caída. A través del bautismo, Jesús se coloca junto a los pecadores, solidarizándose con su condición y mostrando que está dispuesto a asumir toda la carga del pecado de la humanidad. Su bautismo no es un acto de arrepentimiento, sino de consagración. Al ser bautizado, Jesús no solo da inicio a su ministerio,
sino que también santifica el acto del bautismo, transformándolo en un medio a través del cual los creyentes pueden ser purificados y renovados. Jesús, al ser bautizado, no solo asume el pecado de la humanidad, sino que también inaugura un nuevo camino de salvación. A través de su bautismo, Él no solo se identifica con los pecadores, sino que consagra el agua del bautismo como un medio de gracia y restauración para todos los que siguen su ejemplo. Su bautismo es el inicio de un camino de obediencia a la voluntad de Dios, un camino que culminará en el sacrificio de la cruz. Jesús, a través de este acto, se coloca como el modelo perfecto de obediencia y humildad, mostrando al mundo el verdadero sentido del servicio y el sacrificio. La cruz, el sacrificio definitivo para quitar el pecado. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios encuentra su cumplimiento en la cruz. En la cruz, Jesús no solo paga el precio del pecado de la humanidad, sino que también vence al mal, a la muerte y a la separación de Dios. A través de su sacrificio, Jesús ofrece el perdón de los pecados a todos los que creen en Él. Pero la cruz no solo es un acto de perdón, es también un acto de victoria. En la cruz, Jesús desarma las fuerzas del mal y restaura lo que fue perdido en el Edén. La cruz no es el final de la historia, sino el comienzo de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. En la cruz, Jesús no solo toma sobre sí el pecado del mundo, sino que también lleva a cabo la obra de reconciliación entre Dios y los seres humanos. A través de su sacrificio, la humanidad es llamada a la reconciliación con Dios. Jesús no solo perdona los pecados, sino que abre un camino de paz entre el hombre y Dios, restaurando la relación rota por el pecado. Este sacrificio de amor no solo es una liberación del pecado, sino también el restablecimiento de la comunión plena con Dios. La misión universal de Jesús, la salvación para todos. La proclamación de Juan el Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene una implicación universal. El sacrificio de Jesús no está limitado a un grupo de personas, sino que es para toda la humanidad. Aunque el pueblo de Israel esperaba un Mesías que liberara de la opresión política, Jesús viene a liberar de la opresión del pecado y a traer salvación no solo a Israel, sino a todos los pueblos de la tierra. La misión de Jesús es universal, y su sacrificio en la cruz está destinado a todos los que creen en Él, sin importar su raza, nación o condición. La misión universal de Jesús, la salvación para todos. La proclamación de Juan el Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo resalta la magnitud de la obra redentora de Jesús, sino que también marca el comienzo de un cambio radical en la historia de la salvación. Jesús, al venir como el Cordero de Dios, no se limita a una misión dirigida a un solo pueblo o nación. A través de su sacrificio, Él abre el camino para que todos los seres humanos, sin distinción de raza, cultura o trasfondo, puedan experimentar la reconciliación con Dios. La salvación de Cristo no está reservada a un grupo selecto, sino que es un don ofrecido a toda la humanidad. Esta verdad, fundamental para nuestra fe, nos lleva a entender que no hay barreras
que impidan la gracia de Dios. La universalidad de la salvación que Jesús ofrece significa que cada persona tiene acceso a la redención, sin importar su pasado o su situación. Este es el mensaje del Evangelio. Un mensaje inclusivo y transformador que desafía las divisiones humanas y nos llama a ver a todos los seres humanos como parte de la misma familia de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz elimina las divisiones, no solo espirituales, sino también sociales y culturales. Jesús no solo quita el pecado, sino que restaura el orden original de la creación, donde las relaciones humanas están marcadas por el amor, la justicia y la paz. En este sentido, la misión de Cristo tiene una dimensión cósmica, pues no solo la humanidad es restaurada, sino todo el universo que fue afectado por el pecado. La identificación profunda con la humanidad caída. El acto de Jesús como el Cordero de Dios también revela su total identificación con la humanidad caída. Desde su nacimiento, Jesús asume nuestra condición humana, experimentando en su propia vida las limitaciones y las luchas que enfrentamos como seres humanos. Su sacrificio no es un acto distante o separado de nuestra realidad, sino que es un acto profundamente unido a nuestra experiencia humana. Al tomar sobre sí el pecado del mundo, Jesús no solo paga el precio por los pecados que cometemos, sino que también se convierte en el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Al estar completamente identificado con nosotros en su humanidad, Él es capaz de comprender plenamente nuestras debilidades y ofrecer la salvación desde dentro de nuestra realidad. Además, su sacrificio en la cruz no solo se realiza en nombre de la humanidad en su conjunto, sino en nombre de cada persona individualmente. Jesús muere por cada uno de nosotros, no de manera abstracta, sino de manera personal. Él asume nuestros pecados y, al hacerlo, abre la puerta para que cada uno pueda encontrar perdón, restauración y una nueva relación con Dios. La obra de Cristo en la cruz no es un acto impersonal ni general, sino una expresión de amor personal y sacrificio por cada ser humano, mostrando que el amor de Dios es infinito y abarca a todos sin excepción. La humildad de Jesús y la nueva vida. El Cordero de Dios también nos invita a reflexionar sobre la humildad de Jesús. Este título de Cordero no solo implica sacrificio, sino también humildad y obediencia total a la voluntad del Padre. El Cordero es un animal manso, inocente y sin culpa. Y es precisamente esa inocencia y mansedumbre lo que Jesús ejemplifica en su vida y en su muerte. A través de su sacrificio, Él nos muestra que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder o la dominación, sino en la humildad, el servicio y la obediencia a la voluntad de Dios. Al identificarse como el Cordero, Jesús nos enseña que la vida nueva en Él se caracteriza por un acto constante de humildad y entrega. Su vida y muerte son el modelo perfecto de lo que significa vivir en obediencia a Dios. Un acto que trasciende cualquier forma de poder humano y que revela la verdadera naturaleza del reino de Dios. La humildad de Jesús al aceptar ser el Cordero que quita el pecado del mundo, nos desafía a vivir de manera desprendida y humilde, poniendo al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado.
Al seguir el ejemplo de Cristo, los cristianos estamos llamados a vivir una vida de sacrificio y servicio, no buscando nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Este es el camino que Jesús nos traza para vivir en plenitud y amor, viviendo en armonía con los demás y en total obediencia a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía. El Evangelio de Juan también destaca el papel del Espíritu Santo en la misión de Jesús. El descenso del Espíritu sobre Jesús en forma de paloma es una manifestación de la presencia divina que lo acompaña a lo largo de toda su vida y misión. El Espíritu Santo no solo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también lo capacita y lo guía en cada paso de su caminar hacia la cruz. A través del Espíritu, Jesús es fortalecido en su obediencia y en su sacrificio. Y es a través del Espíritu Santo que también nosotros somos llamados a participar en la misión de Cristo. El Espíritu Santo es quien, en los creyentes, continúa la obra de Jesús. Es el Espíritu quien nos convoca a vivir como discípulos de Cristo, a seguir su ejemplo de humildad, servicio y sacrificio. Es el Espíritu quien nos da la fuerza para seguir el camino de la cruz, el camino de la entrega total y el amor sacrificial. Además, el Espíritu nos renueva y nos transforma, haciéndonos partícipes de la vida nueva que Cristo ha inaugurado. Sin el Espíritu, la obra redentora de Cristo no podría ser vivida en nosotros. Es Él quien nos consolida como hijos de Dios y nos capacita para vivir como miembros del cuerpo de Cristo, llevando a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado. La cruz, el centro de la historia de la salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto culminante de la obra redentora, que comenzó con su encarnación y que se extendió a lo largo de su ministerio. La cruz es el lugar donde la misericordia y la justicia de Dios se encuentran de manera perfecta. En la cruz, Jesús toma sobre sí el pecado del mundo, y al hacerlo, paga el precio de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Este acto de amor y sacrificio no es solo un acto de justicia divina, sino un acto de misericordia infinita. En la cruz, Dios no solo juzga el pecado, sino que también lo perdona, ofreciendo a la humanidad la oportunidad de ser restaurada. Este sacrificio es único, completo y definitivo. Y no necesita ser repetido, porque en él se cumple todo lo que el sacrificio del Cordero Pascual anticipaba. La cruz, lejos de ser un signo de derrota, se convierte en un signo de victoria. A través de su muerte en la cruz, Jesús vence al pecado, a la muerte y a Satanás. La cruz es el lugar donde el mal es derrotado de manera definitiva, y donde la humanidad recibe la oportunidad de vivir en libertad. Al morir en la cruz, Jesús no solo ofrece perdón, sino que también inaugura una nueva creación. Una creación donde el amor de Dios prevalece sobre el pecado y la muerte. Así, la cruz se convierte en el símbolo de la esperanza cristiana, porque en ella Dios ha demostrado su amor más grande, un amor que no conoce límites. El sacrificio perfecto, Jesús como el Cordero de Dios. En el corazón del mensaje de Juan el Bautista en el pasaje de San Juan, se encuentra la afirmación de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es un título lleno de significado teológico y profundo que apunta no solo a la identidad de Jesús como el Mesías, sino a su misión redentora. La figura del Cordero en las Escrituras tiene una carga simbólica enorme. En el Antiguo Testamento, el Cordero era sacrificado durante la Pascua para purificar a la nación de Israel, protegiéndola del juicio de Dios. Sin embargo, esos sacrificios eran solo temporales y parciales, prefigurando la obra definitiva que Cristo llevaría a cabo. Jesús, al ser llamado el Cordero de Dios, se presenta como el sacrificio perfecto, cuya sangre no solo cubre el pecado, sino que lo quita de raíz. Este sacrificio no es limitado a un grupo específico, ni está restringido por el tiempo o espacio. En la cruz, Él lleva sobre sí el pecado del mundo, la culpa de toda la humanidad, y mediante su muerte, reconcilia a los hombres con Dios. El sacrificio de Jesús no es simplemente un acto aislado, sino el cumplimiento de todas las promesas de sacrificios y redención en la historia de Israel. Al entregar su vida, Jesús abre un nuevo camino para que todos los que crean en Él reciban el perdón y la vida eterna. La universalidad del pecado y la redención. La mención de Juan el Bautista de que Jesús quita el pecado del mundo subraya un aspecto fundamental de la redención: la universalidad del pecado y de la salvación. El pecado no es un problema aislado de una sola nación, sino que afecta a toda la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha sido una realidad que afecta a todas las personas, sin distinción de raza, cultura o lugar. Es un mal que corrompe no solo los corazones humanos, sino las estructuras mismas de la creación. La desobediencia a Dios es el origen del mal. Y como consecuencia, la humanidad ha estado bajo el dominio de la muerte y la separación de Dios. Cuando Juan declara que Jesús quita el pecado del mundo, está afirmando que Cristo ha venido para solucionar el problema universal del pecado. Este no es un problema que pueda ser resuelto solo por la observancia de la ley o por sacrificios temporales, sino que requiere un sacrificio perfecto que pueda purificar completamente. Jesús, al ser el Cordero de Dios, ofrece la solución definitiva al pecado que ha corrompido al mundo entero. Su sacrificio en la cruz no solo redime a aquellos que lo siguen, sino que abre la puerta a toda la humanidad para experimentar la salvación. Jesús, en su muerte, destruye las fuerzas que gobiernan este mundo y establece un nuevo orden en el cual el pecado ya no tiene la última palabra. La humildad de Cristo. La lección del Cordero. El título de Jesús como el Cordero de Dios no solo resalta el sacrificio redentor, sino que también nos habla de la humildad. En la tradición judía, el Cordero es un animal manso y humilde. No tiene poder para defenderse, pero es usado como un símbolo de pureza y sacrificio. Jesús, al ser identificado como el Cordero de Dios, nos da una lección profunda de humildad y obediencia. Él no viene como un rey con ejército, ni como un líder político con poder, sino como un servidor, dispuesto a dar su vida por los demás. Esta humildad se ve en el hecho de que Jesús acepta un destino de sufrimiento y muerte. No porque lo merezca, sino porque lo hace por amor a los demás.
Esta es una de las grandes paradojas del cristianismo. El Rey de los Reyes se presenta como un cordero que se deja sacrificar. La humildad de Cristo desafía la forma en que el mundo entiende el poder y el liderazgo. El mundo valora el poder, la riqueza y la fama. Pero el reino de Dios valora la humildad, el servicio y el sacrificio. Al llamar a Jesús el Cordero de Dios, Juan el Bautista nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad y en la disposición a servir a los demás sin buscar recompensas terrenales. La unción del Espíritu, confirmación de la identidad divina. En los versículos, Juan el Bautista también relata cómo vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Este es un acto de confirmación divina que valida a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Al ser ungido por el Espíritu, Jesús es capacitado y fortalecido para llevar a cabo su misión de redención. El Espíritu Santo no solo desciende sobre Jesús para confirmar su identidad divina, sino que también lo equipa para el servicio y el sacrificio que lo aguarda. La presencia del Espíritu sobre Jesús marca el comienzo de su obra pública y subraya que su misión está en perfecta sintonía con la voluntad del Padre. Este evento es clave para entender el carácter de la misión de Jesús. No actúa solo en su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo lo guía y lo fortalece en cada paso. Al ver este evento, Juan el Bautista reconoce a Jesús no solo como un hombre, sino como el Mesías divino, que ha sido enviado por Dios para salvar al mundo. La presencia del Espíritu es, por tanto, un recordatorio de que Jesús no actúa solo como ser humano, sino que está en completa comunión con el Padre y el Espíritu. A través del Espíritu, también se nos recuerda que nosotros, como creyentes, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, pues es Él quien nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. El bautismo de Jesús, identificación con la humanidad. El bautismo de Jesús, aunque no necesario para él como el Hijo de Dios, es un acto significativo en el contexto de la redención. Jesús, al ser bautizado, no está mostrando un arrepentimiento por pecado. Al contrario, Él es sin pecado. Su bautismo tiene un profundo significado simbólico. Él se identifica plenamente con la humanidad caída. A través de este acto, Jesús muestra su total solidaridad con los seres humanos, asumiendo su condición y poniéndose junto a los pecadores. El bautismo de Jesús no es solo un acto de obediencia al Padre, sino también una santificación del acto del bautismo para todos los creyentes. A través de su bautismo, el acto mismo de sumergirse en las aguas se convierte en un medio de gracia a través del cual los cristianos son purificados del pecado. En su bautismo, Jesús también inicia la nueva era de la salvación. Él inaugura un camino de purificación y restauración, que será continuado en la vida de todos los que lo sigan. A través del bautismo, no solo somos lavados del pecado, sino que somos incluidos en la muerte y resurrección de Cristo. Como Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu, de la misma manera, nosotros también somos llamados a ser renovados en el Espíritu y a vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. La cruz, la culminación del Cordero de Dios.
El sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, encuentra su plena realización en la cruz. Allí, Jesús cumple su misión redentora, tomando sobre sí el pecado del mundo. La cruz, lejos de ser un signo de derrota, se convierte en el signo de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. En la cruz, Jesús no solo paga el precio del pecado, sino que también vence al mal. Al morir, Él destruye las fuerzas del mal, el pecado y la muerte, y abre el camino para que los seres humanos puedan vivir en libertad. El sacrificio de Jesús en la cruz es total y definitivo. No hay necesidad de más sacrificios, porque el Cordero de Dios ha dado su vida por toda la humanidad, y su sacrificio es completo, suficiente y eterno. La cruz de Jesús es el lugar de la reconciliación. En ella, Dios y el hombre se encuentran nuevamente, y la relación rota por el pecado es restaurada. Jesús, al ser el Cordero, se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres, y su sacrificio es el camino de salvación para todos. La cruz es el lugar donde se cumple la justicia de Dios y donde, al mismo tiempo, se derrama su misericordia. Es a través de la cruz que los cristianos tienen acceso al perdón de los pecados, a la vida nueva y a la promesa de la resurrección. El Evangelio como llamado universal. La obra de Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene implicaciones universales. Jesús no vino solo para un grupo selecto, sino para toda la humanidad. La salvación que Él ofrece es para todos los que creen en Él, sin importar su raza, cultura o condición. Este mensaje de salvación se ha extendido a todos los rincones del mundo. Y como seguidores de Cristo, estamos llamados a compartirlo con todos. Al reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista nos recuerda que la misión de Jesús es universal. Y todos los cristianos somos llamados a ser testigos de esa obra redentora. La proclamación de Juan el Bautista invita a cada uno de nosotros a responder a esta obra redentora. Así como Juan señaló a Jesús, nosotros también estamos llamados a señalar a Cristo como el Salvador del mundo, compartiendo con otros la esperanza y la gracia que hemos recibido. La obra de Cristo en la cruz no solo afecta nuestra salvación personal, sino que también tiene el poder de transformar comunidades y de crear un mundo donde el amor, la justicia y la paz reinen. La salvación que Cristo ofrece es para todos. Y a través de nuestra vida y nuestro testimonio, somos llamados a llevar ese mensaje a todas las naciones. La identidad de Jesús, el Cordero de Dios como revelación divina. En el pasaje de San Juan, Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una declaración que no solo revela la misión de Jesús, sino también su identidad divina. Al ser llamado el Cordero de Dios, Jesús no solo es identificado como un hombre enviado para salvar, sino como el Hijo de Dios, que cumple una misión cósmica de redención. Esta revelación de su identidad no es algo accidental, sino que está cuidadosamente orquestada por el Padre. Desde los tiempos antiguos. En las Escrituras, el Cordero siempre ha sido un símbolo de sacrificio. Ya sea en el Éxodo, donde el Cordero Pascual
salva al pueblo de Israel. O en los sacrificios del Antiguo Testamento, donde la sangre del Cordero cubre el pecado del pueblo. Al identificar a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista está haciendo mucho más que señalar a un hombre en particular. Está proclamando que en Jesús se cumple la promesa de salvación para toda la humanidad. Él es el Cordero que se ofrece no solo por una nación, sino por el mundo entero. La identificación de Jesús con el Cordero va más allá de un sacrificio temporal. Significa que Él, como Dios mismo, toma sobre sí todo el peso del pecado humano. Y a través de su sacrificio, reconcilia a los hombres con Dios. Es un acto divino de amor y misericordia, cuya profundidad solo puede ser comprendida a través de la fe. La obra redentora de Jesús, ¿qué significa quitar el pecado del mundo? Cuando Juan el Bautista dice que Jesús quita el pecado del mundo, no está haciendo referencia simplemente a un acto moral de limpiar las malas acciones. Está hablando de un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad. El pecado no solo se refiere a las malas acciones de las personas, sino que es una fuerza cósmica que corrompe toda la creación. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha estado bajo el poder del pecado, separado de Dios y condenado a muerte. La venida de Jesús al mundo tiene como propósito quitar esa separación, restaurando lo que fue roto en el Edén. El verbo quitar no se refiere solo a cubrir el pecado, sino a eliminarlo completamente. Jesús, como el Cordero de Dios, es quien toma sobre sí la carga del pecado de todos los hombres. Él no simplemente ofrece una solución temporal, como lo hacían los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. En él se cumple una salvación completa y eterna, que no necesita ser repetida. En la cruz, Jesús vence al pecado, a la muerte y al mal, y ofrece una reconciliación total con Dios para todos los que creen en él. Este acto de eliminar el pecado no solo tiene una implicación espiritual, sino que también se extiende a la restauración de todo el orden creado. En Cristo, el pecado es erradicado, y el orden original de la creación es restaurado. La universalidad del pecado y la redención. Cuando se habla del pecado del mundo, es importante entender que esta no es solo una referencia a los pecados individuales de las personas, sino a una condición universal que afecta a toda la humanidad. Desde la caída en el Edén, el pecado se ha convertido en un problema cósmico que no solo afecta a los seres humanos, sino a todo el orden creado. El pecado es la razón de la alienación entre Dios y el hombre, de las relaciones rotas entre las personas y de las desviaciones en la creación misma. Es una fuerza destructiva que infecta todos los aspectos de la vida humana. El sacrificio de Jesús, al quitar el pecado del mundo, tiene implicaciones universales. Él no vino solo para purificar a un grupo selecto de personas, o para liberar a una nación de su opresión, sino para ofrecer la salvación a toda la humanidad, sin distinción. En la cruz, Jesús hace posible que cualquier persona, independientemente de su cultura, raza o historia, pueda ser redimida y restaurada. Este acto de redención es para todos los pueblos, sin barreras ni restricciones. La obra redentora de Cristo es universal.
Porque el pecado ha afectado a todos. Y solo a través de él podemos ser reconciliados con Dios. La misión de Jesús, cumplimiento de las promesas antiguas. Cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios, también está declarando que Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de corderos apuntaban hacia un sacrificio mayor. Un sacrificio que sería capaz de quitar el pecado de manera definitiva. Jesús, al venir como el Cordero de Dios, es la plenitud de esas promesas. En él se cumple lo que los sacrificios antiguos solo prefiguraban. Un sacrificio perfecto que trae perdón y reconciliación con Dios. La misión de Jesús, entonces, no es algo improvisado o accidental. Él viene como el cumplimiento de la historia de la salvación, anunciada por los profetas. Su sacrificio en la cruz no es solo una reacción a las circunstancias de su tiempo, sino el plano eterno de Dios para salvar a la humanidad. Jesús es la respuesta final a la separación entre Dios y el hombre. Y a través de él se restaura la comunión perfecta que existía antes de la caída. La misión de Jesús no es solo la de liberar de la opresión externa, sino de liberar a la humanidad del pecado y la muerte, ofreciendo un camino de reconciliación con Dios para todos los que creen. La humildad del Cordero, el liderazgo del reino de Dios. El título de Jesús como el Cordero de Dios también pone de manifiesto su humildad y el estilo de liderazgo del reino de Dios. En un mundo que valora el poder, la riqueza y la dominación, Jesús se presenta como un líder manso, humilde y dispuesto al sacrificio. Su camino no es el del poder político ni la conquista militar, sino el de la obediencia a la voluntad de Dios, el servicio a los demás y la entrega total de su vida por la salvación de la humanidad. En este contexto, Jesús se convierte en el modelo perfecto de humildad y obediencia, al aceptar ser el Cordero que será sacrificado. Él no solo muestra su amor por la humanidad, sino que también nos enseña a vivir una vida de desprendimiento y sacrificio. El liderazgo de Jesús no es egoísta ni autoritario, sino un liderazgo basado en el servicio y la entrega total. Al tomar la forma de un cordero, Jesús invita a sus seguidores a que también vivan con humildad y disposición para servir, siguiendo su ejemplo de amor incondicional. El Espíritu Santo, confirmación y capacitación para la misión. En los versículos, Juan el Bautista describe cómo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Este acto tiene una importancia clave en la misión de Jesús. El Espíritu Santo no solo confirma la identidad divina de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también lo capacita y lo guía para llevar a cabo la obra redentora. El Espíritu acompaña a Jesús en cada paso de su ministerio, dándole la fortaleza necesaria para cumplir su misión. Este mismo Espíritu que desciende sobre Jesús es también el Espíritu que desciende sobre los creyentes. En él encontramos la fuerza y la capacidad para vivir como discípulos de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos consuela y nos fortalece para seguir el camino de Cristo. El camino de la humildad, el servicio y el sacrificio. Al igual que Jesús fue lleno del Espíritu para llevar a cabo su misión, nosotros también estamos llamados
A vivir en el poder del Espíritu. Para cumplir nuestra misión como discípulos de Cristo en el mundo. La cruz, el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. La culminación de la obra redentora de Jesús. Como el Cordero de Dios, se encuentra en la cruz. Allí, Jesús no solo ofrece su vida como sacrificio, sino que vence al pecado, a la muerte y al mal. La cruz, lejos de ser un signo de derrota, es en realidad el lugar donde Dios demuestra su victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. En la cruz, Jesús paga el precio por el pecado de la humanidad. Y al mismo tiempo destruye las cadenas del pecado y la muerte. Este sacrificio de amor no es un acto aislado, sino el punto de convergencia de toda la historia de la salvación. A través de su muerte en la cruz, Jesús abre el camino para que todos los creyentes reciban el perdón de sus pecados y experimenten la vida nueva en Él. La cruz es el camino de salvación. Y por medio de ella, todo aquel que cree en Cristo tiene acceso a la reconciliación con Dios. Jesús, como el Cordero de Dios, ha venido para que podamos vivir en libertad, en plenitud, y para que el reino de Dios se haga realidad en nuestros corazones. El llamado a seguir al Cordero. Al comprender que Jesús es el Cordero de Dios, el siguiente paso es seguirlo. Esto significa vivir como Él vivió. En humildad, en obediencia a la voluntad de Dios. Y en disposición a servir a los demás. Al seguir a Jesús, tomamos sobre nosotros el yugo de la cruz. Que no es un peso opresivo, sino un camino de vida y libertad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, somos llamados a vivir para los demás. A vivir como discípulos comprometidos. En anunciar la salvación que Él ofrece al mundo. En este seguimiento, no solo encontramos nuestra identidad, sino también el propósito profundo. Para nuestra vida, una vida que es vivida en comunión con Dios y con los demás. La proclamación de Juan el Bautista, un llamado a reconocer al Salvador. El Evangelio de San Juan presenta a Juan el Bautista como el primero en reconocer y proclamar la identidad de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este testimonio de Juan es fundamental porque con él se inicia la manifestación pública de la misión de Jesús. Al identificar a Jesús de esta manera, no solo está proclamando el cumplimiento de las promesas mesiánicas, sino también declarando que la salvación ha llegado en la persona de Jesús. Juan, en su humildad, no se atribuye el protagonismo de la obra redentora, sino que señala a Jesús como el único Salvador. Esta proclamación es un acto de obediencia a Dios. Un testimonio que trasciende las fronteras de su tiempo y nos llama a reconocer a Jesús como el único que puede salvarnos. El Cordero de Dios y el sacrificio de Cristo. El título Cordero de Dios evoca poderosamente el sacrificio de Jesús. Un sacrificio que va más allá de cualquier sacrificio ritual. En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual es el símbolo de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero este es solo un preludio del sacrificio definitivo que se realiza en la cruz. Jesús, como el Cordero de Dios, es quien asume el pecado de la humanidad y, en un acto sin igual de amor, se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto. No se trata de un sacrificio temporal,
ni de un simple perdón de los pecados, sino de un acto que elimina el pecado de manera definitiva. El Cordero de Dios no solo quita los pecados del pueblo, sino que transforma la relación entre Dios y el hombre. En la cruz, Jesús se convierte en el sacrificio expiatorio definitivo, cuya sangre derramada no solo cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. Este sacrificio es único, porque en él, Dios mismo toma la iniciativa de reconciliar al hombre con él. La cruz, al ser el lugar donde se lleva a cabo este sacrificio, no es solo un evento histórico, sino el centro de la historia de la salvación. A través de ella, el pecado y la muerte son derrotados, y se abre el camino para que la humanidad reciba la gracia de la redención. En este sacrificio de amor, Jesús cumple con la voluntad del Padre y nos da un modelo de obediencia y entrega total. La expulsión del pecado y la restauración de la creación. El acto de Jesús al quitar el pecado del mundo no solo es un acto de perdón de los pecados personales, sino que tiene implicaciones cósmicas. El pecado, en su origen, afectó no solo a la humanidad, sino también a toda la creación. Al caer el hombre en pecado, la creación misma sufrió consecuencias. La naturaleza se corrompió, y la relación entre el hombre y el mundo se vio distorsionada. Sin embargo, en Cristo, la obra de redención no se limita solo a los seres humanos, sino que también abarca todo lo creado. Al quitar el pecado del mundo, Jesús está restaurando el orden original de la creación. Aquel orden donde la creación vivía en perfecta armonía con el Creador. Este proceso de restauración no es instantáneo, pero a través de la cruz y la resurrección de Jesús, Dios ha comenzado a renovar toda la creación. La obra de Cristo, en su sacrificio, tiene un alcance que va más allá del perdón personal, ya que restaura la relación con Dios y con los demás, pero también promete un nuevo cielo y una nueva tierra. El sacrificio de Cristo es, por tanto, un gesto cósmico, un acto divino, que tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido corrompido por el pecado, estableciendo de nuevo el reino de paz, justicia y reconciliación. El Espíritu Santo y la unción de Jesús como el Mesías. Un aspecto crucial en este pasaje es la manifestación del Espíritu Santo. En los versículos, Juan describe cómo el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. Este evento no es solo una señal visible de la unión de Jesús con el Padre y el Espíritu, sino también una unción divina que lo capacita para cumplir su misión redentora. El Espíritu Santo no solo confirma que Jesús es el Mesías esperado, sino que también lo capacita para ser el siervo sufriente que llevará el pecado del mundo. Este acto de la unción del Espíritu es significativo, porque marca el inicio del ministerio público de Jesús. En su vida y obra, el Espíritu será quien lo guíe, lo fortalezca y lo capacite para enfrentar el desafío más grande: la cruz. Es a través del Espíritu que la misión de Jesús se lleva a cabo en poder y autoridad. De la misma manera, el Espíritu Santo también es quien, en la vida de los cristianos, nos guía y nos capacita para vivir la misión de Jesús en el mundo. Así,
Al recibir el Espíritu Santo, somos llamados a participar activamente en la obra redentora que Jesús comenzó, y a vivir como sus discípulos en la actualidad. La humildad de Jesús, un modelo de liderazgo en el reino de Dios. Uno de los aspectos más sorprendentes de este pasaje es la humildad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Él no se presenta de una manera majestuosa o dominante. Al contrario, se presenta como el Cordero manso, dispuesto a ofrecer su vida como sacrificio por el bien de la humanidad. Esta humildad no es solo una característica de su vida, sino que se convierte en el modelo de liderazgo del reino de Dios. En un mundo que valora el poder, el control y la autoridad, Jesús redefine el concepto de grandeza. El liderazgo en el reino de Dios no se mide por la posición o el estatus social, sino por la capacidad de servir. Jesús no busca la gloria ni la fama para sí mismo, sino que se entrega completamente al servicio de Dios y de los demás. Su humildad y obediencia al Padre son los principios fundamentales de su misión. Al tomar la forma de un cordero dispuesto al sacrificio, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio desinteresado y el amor incondicional por los demás. El llamado a seguir el ejemplo de Jesús en la vida diaria. El reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios y el llamado a seguirle tienen implicaciones prácticas y concretas para la vida diaria de los cristianos. Si Jesús, como el Cordero de Dios, ha dado su vida por amor a la humanidad, nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a vivir de la misma manera. El desprendimiento y el servicio no son solo características de Jesús, sino también deben ser características de nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros está invitado a vivir de manera sacrificial. No en el sentido de morir físicamente, sino en el sentido de anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, y de vivir con una actitud de humildad y generosidad. Seguir a Jesús implica vivir como Él vivió, en obediencia al Padre, en servicio a los demás, y en disposición a sacrificarnos por el bienestar de quienes nos rodean. Al vivir en este modo, estamos llamados a ser luz en el mundo, mostrando a los demás el amor y la misericordia de Dios. Este seguimiento no siempre es fácil, pero es el camino que nos lleva a vivir la vida plena que Dios quiere para nosotros. La esperanza en la promesa de la resurrección y la vida eterna. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios no solo quita el pecado, sino que también nos abre la puerta a la vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia, sino el principio de una nueva creación. Al morir y resucitar, Jesús vence a la muerte y ofrece una esperanza eterna para todos aquellos que creen en Él. La resurrección de Jesús es la prueba viviente de que la muerte no tiene la última palabra, y que el amor de Dios es más fuerte que el pecado y la muerte. La vida eterna es el don que Jesús ofrece a todos los que lo siguen. Esta vida no es solo una promesa para el futuro, sino que comienza aquí y ahora. Al recibir a Cristo, comenzamos a vivir de una manera nueva. Una vida que es llena de esperanza y propósito. Porque sabemos que, más allá
de las dificultades de este mundo, tenemos la promesa de la resurrección y de la vida eterna en la presencia de Dios. La centralidad de Jesús en la obra de redención. El versículo de Juan nos revela que la obra redentora de Jesús no es solo un acontecimiento en la historia, sino el centro mismo de la historia de la salvación. Juan el Bautista, al declarar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señala el propósito divino detrás de la venida de Jesús. Esta venida no es solo para enseñar o para sanar, sino para tomar sobre sí el pecado del mundo y ofrecerse como sacrificio perfecto. A través de la cruz, se consumó la reconciliación entre Dios y el hombre. Y desde ese momento, Jesús se convierte en el centro de la historia humana. Todo lo que ha sucedido antes de él apunta hacia su sacrificio. Y todo lo que sigue a él se desarrolla a partir de esa obra salvadora. Él es el punto de referencia para la humanidad. El camino, la verdad y la vida. El sacrificio de Jesús, al identificarse como el Cordero de Dios, no solo redefine el concepto de sacrificio en el Antiguo Testamento, sino que lo culmina y lo lleva a su cumplimiento definitivo. Los sacrificios antiguos solo prefiguraban lo que Cristo haría de manera perfecta y eterna. La obra de Jesús no es simplemente un acto histórico, sino que marca un antes y un después en la relación de la humanidad con Dios. En él, se reconcilian todas las tensiones entre el hombre y Dios, y entre el hombre y la creación. Es a través de él que todo el universo encuentra su propósito y su restauración. El pecado como realidad cósmica. Cuando Juan el Bautista menciona que Jesús quita el pecado del mundo, se refiere a una realidad cósmica, mucho más allá de una simple cuestión moral individual. El pecado no es solo un conjunto de malas acciones, sino que es una fuerza que ha corrompido todo lo creado. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha afectado la relación del hombre con Dios, con los demás seres humanos y con la creación misma. La alienación, el sufrimiento, la muerte y todas las calamidades humanas tienen su origen en esta separación del hombre con su Creador. El acto redentor de Jesús es la respuesta definitiva de Dios a esta fractura cósmica. En la cruz, Jesús no solo perdona el pecado, sino que lo vence de manera definitiva, destruyendo el poder del pecado sobre la humanidad y la creación. Al tomar sobre sí los pecados del mundo, Jesús rompe el ciclo de corrupción y restablece la relación entre Dios y la humanidad, así como la armonía original en la creación. A través de su sacrificio, el mundo comienza a ser reconstruido, y el orden cósmico y moral de la creación se restaura, anticipando la plenitud del reino de Dios. La necesidad de la obediencia para ser testigos de Cristo. El testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús nos llama a todos los cristianos a ser testigos activos de la obra de redención. Juan, al reconocer que Jesús es el Cordero de Dios, no se queda con esa verdad solo para sí mismo, sino que la proclama públicamente, invitando a los demás a seguir al Salvador. Este es un recordatorio poderoso de que el testimonio cristiano no es solo un acto pasivo. Ser cristiano es ser testigo
Y para ser testigos fieles, necesitamos vivir de acuerdo con el Evangelio, siendo ejemplos de la salvación que hemos recibido. Este testimonio no solo se da a través de las palabras, sino especialmente a través de nuestras vidas. Ser testigos de Cristo implica vivir la redención que hemos experimentado. Nuestros actos de amor, justicia, compasión y humildad deben ser un reflejo de la misericordia de Dios, que se hizo visible en el sacrificio de Cristo. Solo cuando vivimos en obediencia al Evangelio, demostramos al mundo el poder transformador de la cruz. La exaltación de Jesús como el Mesías prometido. En este pasaje, el reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios implica también su identificación como el Mesías prometido en las Escrituras. Al señalar a Jesús de esa manera, Juan el Bautista no solo está identificando su misión redentora, sino que está proclamando que en él se cumple toda la expectativa mesiánica. La figura del Mesías, tal como fue anunciada por los profetas, era la de un Salvador que liberaría al pueblo de Israel y traería justicia, paz y restauración a toda la humanidad. Jesús es el cumplimiento de esas promesas, pero de una manera mucho más profunda y universal de lo que los judíos esperaban. La revelación de Juan el Bautista nos recuerda que Jesús no vino solo para liberar a Israel de un dominio político o militar, sino para liberar a toda la humanidad del pecado. Al ser el Cordero de Dios, Él es el único capaz de cumplir la profecía del siervo sufriente que expía los pecados del pueblo. En Él, las promesas de restauración, paz y reconciliación se cumplen no solo para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. La importancia del Espíritu Santo en la misión de Jesús. Un punto clave en este pasaje es la descripción de cómo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Este es un acto crucial, ya que el Espíritu confirma la identidad divina de Jesús y lo capacita para llevar a cabo su misión redentora. Al recibir el Espíritu, Jesús no solo es ungido como el Mesías prometido, sino que también es equipado para ser el Salvador del mundo. El Espíritu Santo juega un papel crucial no solo en la vida de Jesús, sino también en la vida de los cristianos. Es a través del Espíritu que seguimos a Jesús y somos capacitados para vivir en obediencia a su llamado. El mismo Espíritu que ungió a Jesús en su misión es el que nos guía, nos fortalece y nos capacita para cumplir con nuestra misión como discípulos. Esto significa que, al igual que Jesús, necesitamos estar llenos del Espíritu para llevar a cabo la obra de redención en el mundo. La llamada a vivir como el Cordero de Dios. Ser seguidores de Jesús significa vivir como Él vivió, es decir, en humildad, sacrificio y obediencia. Jesús, al identificarse como el Cordero de Dios, nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio y el sacrificio. No se trata de buscar el poder o el reconocimiento, sino de vivir una vida entregada a Dios y a los demás, siguiendo el ejemplo del Cordero. Vivir como el Cordero de Dios implica estar dispuestos a sacrificarnos por amor a los demás. Es una vida de desprendimiento, donde nuestras prioridades no están centradas en nosotros mismos,
sino en el bienestar de los demás. Como el Cordero, estamos llamados a ser mansas y humildes de corazón, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Esta es la verdadera llamada cristiana. Vivir en el camino de la cruz. El camino del sacrificio y la obediencia. La paz que Jesús ofrece, la restauración completa. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios no solo elimina el pecado, sino que trae consigo la restauración completa. La obra redentora de Cristo ofrece paz a aquellos que creen en Él. Una paz que no es superficial ni temporal, sino profunda y duradera. Esta paz es el resultado de ser reconciliados con Dios y restaurados a nuestra relación original con Él. Además de la paz interior, esta restauración se extiende a la reconciliación entre los hombres. El pecado no solo ha distorsionado nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En Cristo, las barreras de división entre personas y pueblos son eliminadas. Y somos llamados a vivir en unidad y armonía con los demás, reflejando la paz que hemos recibido. La reconciliación con Dios es también la base para la reconciliación entre los seres humanos. Un testimonio de que el reino de Dios es un reino de paz, justicia y amor. La revelación del amor incondicional de Dios. La proclamación de Juan el Bautista sobre Jesús como el Cordero de Dios. Es un llamado a reconocer el profundo amor de Dios por la humanidad. Este amor no es condicional ni limitado, sino incondicional y universal. Jesús, como el Cordero de Dios, se ofrece a sí mismo voluntariamente, como sacrificio, sin reservas y sin pedir nada a cambio. Este amor de Cristo, que culmina en la cruz, no se basa en los méritos de los hombres, sino en la voluntad de Dios de reconciliar a todos con Él. Es un amor que no discrimina. Un amor que trasciende todo entendimiento humano. Es, de hecho, el mayor sacrificio de amor que el mundo ha conocido. Este sacrificio de Jesús revela la verdadera naturaleza del amor de Dios. Un amor dispuesto a dar la vida por aquellos que no lo merecen. En la cruz, Jesús no solo muestra lo que significa el amor verdadero, sino que también invita a todos a entrar en ese amor, a vivir dentro de esa relación de misericordia y perdón. Como cristianos, estamos llamados a vivir este amor en nuestras relaciones diarias, a ser reflejos del amor sacrificial de Cristo. Este amor es lo que debe mover nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras interacciones con los demás. El amor incondicional de Dios nos desafía a vivir más allá de nuestros propios intereses y a comprometernos con el bienestar de los demás, especialmente de los más necesitados. La transformación del pecado a la gracia. La misión de Jesús, al ser el Cordero de Dios, es transformar la realidad del pecado en la humanidad. El pecado ha sido la fuerza destructiva que ha mantenido a la humanidad separada de Dios y ha contaminado todas las áreas de la vida humana. En Cristo, ese ciclo de pecado y muerte es roto, y en su lugar se ofrece la gracia redentora. El acto de quitar el pecado del mundo no solo implica un perdón superficial, sino que abre la puerta a una nueva realidad en la que el pecado
ya no tiene poder sobre los que creen en Cristo. Al quitar el pecado, Jesús ofrece a la humanidad la posibilidad de vivir en libertad. Esta transformación no es instantánea ni automática, sino que se da a través de un proceso continuo de conversión y crecimiento espiritual. Los cristianos, al aceptar el sacrificio de Cristo, son llamados a dejar atrás la esclavitud del pecado y a vivir una vida de gracia, en la que el poder del pecado es despojado de su dominio. La gracia de Dios, derramada sobre nosotros a través de Cristo, nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad, para ser transformados y renovados a imagen de Cristo, el Cordero de Dios que transforma la historia y la vida del creyente. La proclamación de Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan es un llamado radical a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este título no solo revela el propósito redentor de Jesús, sino que también nos invita a profundizar en el amor incondicional de Dios, a vivir una vida transformada por su gracia y a ser testigos activos de su salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo es un acto de perdón, sino el fundamento mismo de la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Al tomar sobre sí el pecado del mundo, Jesús inaugura una nueva era, donde el pecado ya no tiene poder, y la gracia de Dios se extiende de manera universal a todos los pueblos. Este sacrificio universal no es solo un evento histórico, sino que se proyecta hacia el futuro y sigue siendo el centro de la fe cristiana. La humildad de Jesús, quien se presenta como el Cordero, dispuesto a sacrificarse por amor, es un modelo de vida para todos los cristianos. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a vivir con desprendimiento, sacrificio y amor hacia los demás, señalando a Cristo no solo con palabras, sino con nuestras acciones. La vida cristiana, entonces, es una vida de testimonio continuo, donde cada día es una oportunidad para vivir en obediencia a Dios y ser instrumentos de su paz, justicia y amor en el mundo. Finalmente, la invitación a seguir a Jesús como el Cordero de Dios es una llamada a la conversión continua, un camino de transformación que no solo nos aleja del pecado, sino que nos impulsa a ser partícipes de la misión redentora de Cristo, llevando su luz a todas las naciones. En esta misión, el Espíritu Santo es nuestro guía y fortaleza, capacitando a cada creyente para ser testigos auténticos de la salvación que solo Cristo puede ofrecer. Al reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, somos invitados a vivir una vida nueva en Cristo. Una vida de gracia, servicio y esperanza, que trasciende el tiempo y la historia. Al seguir este camino, estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, viviendo en la plena certeza de que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios y llamados a ser agentes de transformación en el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel.
deseándote un día lleno de bendiciones.